Hablemos de la propiedad distributiva aplicada a ejercicios de porcentaje. Por ejemplo, en el manejo de las operaciones aritméticas es muy común que hagamos uso de las propiedades, en particular de la propiedad distributiva, como aparece aquí en este recuadro. O sea, tenemos que si yo multiplico A por la suma de B más C, es exactamente lo mismo que multiplicar A por B y luego A por C y sumar esos dos productos. Eso es lo que se conoce como la distributiva. En particular, el porcentaje cumple pues con esta propiedad. La pregunta que nos estamos haciendo en este momento es comparar el 14% de 56 con el 56% de 14. Si hacemos uso de la propiedad distributiva, entonces decimos que para calcular el 14% de 56 podemos distribuir ese 14% como una suma de dos porcentajes. Podríamos pensar en el 10% de 56 y a esto le sumamos el 4% de 56. Entonces la pregunta ahora es, ¿y cuánto es el 10% de 56? Pues el 10% de 56 significa que a 56 lo divido en 10 partes iguales, ¿cierto? Puesto que el 10% es la décima parte del 100%. Y nuevamente nos preguntamos, ¿y qué sería el 4% de 56? Bueno, si yo sé que el 10% de 56 es la décima parte de 56, o sea, esto significa que el 10% es 5,6. Entonces, podemos inferir que el 1% de 56 ya sería dividir a 56 en 100 partes. Pero como ya tengo a 56 dividido en 10 partes, solamente tendría que dividir nuevamente en 10 partes el 5.6. De tal manera que el 1% de 56 sería 0,56. El 2% de 56, pues el doble de esto, ¿cierto? Que sería 1,12. El 3% de 56, entonces sería 1,68. Y el 4% de 56, pues sería 2,24. Puesto que el 4% es el doble del 2%, y como el 2% es 1,12, pues el doble de 1,12 es 2,24. Entonces aquí ya tengo que el 4% de 56 es 2,24 y que el 10% de 56 es 5,6. Bueno, y entonces, ¿cómo saco el 14% de 56? Pues muy sencillo. 14% de 56 simplemente sería sumar 5,6, que es el 10%, más 2,24, que es el 4%. Hagamos esta operacióncita a ver cómo la resolvemos. 5 más 2 sería 7. 6 y 2 daría 8, entonces sería 7,84. Este sería el 14% de 56. Pero ese 14% de 56 que equivale a 7,84, ¿qué pasaría si lo comparamos con el 56% de 14?
Ahora nos vamos a preguntar, ¿y cómo sacamos el 56% de 14? Bueno, pues un proceso muy similar. Entonces, vamos a hacer acá 56% de 14. Digamos que el 56% se puede distribuir como el 50% de 14 más el 6% de 14. ¿Cierto? Entonces, el 50% de 14 pues sería la mitad de 14. Entonces, 14 lo divido en dos partes y esto me da 7. Este sería el 50% de 14. La pregunta es, ¿y cuánto es el 6% de 14? Bueno, el 6% de 14, pensemos, ¿cuál sería el 10% de 14? El 10% de 14 pues sería dividir 14 entre 10. De tal manera que el 10% de 14 es 1,4. Pero si me pregunto cuál es el 1% de 14, entonces tendría que volver a dividir a 1,4 entre 10 y esto daría 0,14. El 1% de 14 es 0,14. Listo. ¿Qué sería el 2% de 14? Entonces el 2% de 14 sería el doble, sería 0,28. ¿Y qué sería el 3% de 14? El 3% de 14 sería 0,42. Pero necesito el 6% de 14. Bueno, aquí ya tengo 0,42. Si doblo esto, tendría el 6% de 14, ¿cierto? El doble del 3% es el 6%, por lo tanto el 6% de 14 sería el doble de 0,42, que sería 0,84. Aquí ya tengo el 6% de 14 y por acá tengo el 50%. Entonces miremos, el 50% de 14 más el 6% de 14. ¿Cuánto da el 50% de 14? 7. Y el 6% de 14, 0,84. Si sumamos estos dos valores, obtenemos 7,84. O sea, llegamos nuevamente a la respuesta que llegamos por el método anterior. ¿Conclusión? La conclusión es obvia. El 14% de 56 es exactamente igual al 56% de 14.